Hola y bienvenidos de nuevo al módulo 3, tema 1. ¿Qué es una investigación del caso? En este módulo vamos a entrar en lo que realmente va a hacer una vez que sea contratado para ser un rastreador de contactos. Nuestros objetivos son saber qué es una investigación del caso, saber qué es un rastreo de contactos, entender la definición de un contacto cercano, entender la definición de un caso y entender los pasos de una investigación del caso. Investigación del caso y rastreo de contactos. Estas son actividades fundamentales que implican trabajar con un paciente al que se le ha diagnosticado una enfermedad infecciosa y para identificar y proporcionar apoyo a las personas que pudieron haber sido infectadas vía la exposición o contacto con ese paciente. El rastreo de contactos ha existido desde hace mucho tiempo. No solo se ha desarrollado para el COVID-19, sino cuando hay una enfermedad infecciosa o cuando una enfermedad infecciosa sale a la luz. Por ejemplo, el rastreo de contactos existía cuando el virus del VIH salió por primera vez. El rastreo de contactos ha existido. Es solo que lo necesitamos ahora más que nunca o más que antes porque no tenemos una vacuna para el COVID-19 y este se ha propagado rápidamente. La investigación de casos es la identificación e investigación de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Un caso se define como un paciente que ha dado positivo al COVID-19. En algunas publicaciones se utiliza la palabra persona de interés, en inglés person of interest. Lo importante aquí es que un caso es alguien que ha dado positivo a la prueba o el examen del COVID-19 y por lo tanto tiene COVID-19. Cuando hablamos de rastreo o investigación de contactos, consideramos que se trata de la identificación, el monitoreo y el apoyo a las personas que han estado expuestas al caso y que posiblemente se hayan infectado. Un contacto cercano, como es definido por el CDC, es alguien que estuvo a menos de 6 pies de distancia, aproximadamente 1.8 metros, de una persona infectada por al menos 15 minutos. Una persona infectada puede propagar el COVID-19 desde 48 horas o 2 días antes de presentar algún síntoma u obtener un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19. El rastreo de contactos es una estrategia clave para prevenir una mayor propagación del COVID-19. Cuando hablamos con los casos, nuestras instrucciones para ellos son siempre autoaislarse, ya que son un caso positivo. En el caso de los contactos, la mayoría de las veces les decimos que se pongan en cuarentena, a menos que por alguna razón descubramos que recientemente han dado positivo en la prueba del COVID-19. Estas son más o menos las guías para la mayoría de la gente con la que vamos a estar en contacto. Los pasos para una investigación del caso son los siguientes. Son 6 pasos. 1. La identificación y priorización de un caso. 2. Notificación rápida de los resultados o del diagnóstico.
Estos pasos son generalmente hechos por su supervisor u otra persona encargada de estos pasos. Como investigador del caso o rastreador de contactos, nos enfocamos más en el paso 3, que es la entrevista al caso o del caso. Hay varios pasos dentro del paso número 3, 3A, 3B y 3C, que son las instrucciones para el monitoreo y el aislamiento, la evaluación de las necesidades de apoyo para el autoaislamiento y la obtención e identificación de contactos. También somos responsables de los pasos 4, el seguimiento del caso y monitoreo médico, 5, el seguimiento adicional del caso y 6, la descontinuación del autoaislamiento o el autoaislamiento o el aislamiento. Antes de continuar, es importante tener en cuenta que cuando se está en estas llamadas con estos contactos o casos, siempre se hacen preguntas o declaraciones abiertas cuando se está entrevistando. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre decir, explíqueme a dónde fue en los últimos 2 días, a decir, ¿usó el transporte público? ¿Ve usted la diferencia? Esta última le da a la persona la oportunidad de responder solo con un sí o un no. Eso no nos va a dar ninguna información que necesitamos. Una pregunta abierta es cualquier pregunta o declaración la cual no va a tener solo un sí o un no y proveerá muchos más detalles. Enfoquémonos en el paso 3, entrevista del caso. Los principales objetivos de esta entrevista de caso son evaluar la condición médica del paciente, reunir la información para el monitoreo y el apoyo continuo, y también obtener los nombres y la información de ubicación de los contactos que pudieron haber estado expuestos al COVID-19. Durante la entrevista, la introducción puede ser la parte más importante de la entrevista porque establece el tono para el resto de la llamada. Es importante crear confianza y compenetración con el paciente. Lo primero que hay que hacer es presentarse, explicar el motivo de la llamada, explicar el proceso de la entrevista y comenzar a recopilar información básica del caso. Aquí hay algunos ejemplos de la información personal, demográfica o de ubicación que podría obtener del caso. El nombre de preferencia, el género, el número de teléfono, dirección de correo electrónico, si es permisible mandarles textos o correos electrónicos. Lo más probable es que, sea cual sea la jurisdicción para la que trabaje, hayan diversas herramientas o aplicaciones tecnológicas disponibles para ayudar en el proceso de introducir los datos en el sistema. Información sobre la salud. Aquí es donde sus conocimientos de educación de la salud serán utilizados. Esto lo aprendimos en el módulo 2, en el módulo anterior. Aquí hay que preguntar sobre los síntomas e incluir el día del inicio de los síntomas. Pregunte sobre pruebas recientes para la detección del COVID. Pregunte si el curso clínico incluyó hospitalización, unidad de cuidados intensivos, ventilador.
Por curso clínico nos referimos a lo que ha sucedido desde que los síntomas comenzaron o cuando la prueba salió positiva. La gravedad del curso clínico. Preguntas sobre condiciones preexistentes, que es de lo que hablamos en el módulo anterior. Diabetes, obesidad severa, enfermedad pulmonar, enfermedad hepática, enfermedad cardiovascular. Está la paciente embarazada. El paciente es inmunocomprometido o inmunodeprimido. Toda esta información necesitamos saber. Factores de riesgo. Historial de exposición y ocupaciones de alto riesgo de contagio. Este caso con el que está hablando usted, ¿es un proveedor de atención médica o un proveedor de primeros auxilios? Eso pone a otros en sus campos de profesión en riesgo y necesitan ser notificados. Estas personas van al principio de la lista para ser notificados. Esta persona o caso, en este caso, vive o trabaja en un ambiente de alta congregación o un ambiente donde hay mucha gente, fábricas, por ejemplo. Otro ejemplo, un refugio para personas sin hogar. Hay casos, pacientes que viven en un asilo, en un lugar de ancianos, donde se les provee cuidado a largo plazo. Pero también están los cuidadores que trabajan con estas personas que también pueden ser infectadas. Podrían ser residentes o trabajar ahí y tener contacto con toda esta gente. Otro ejemplo sería un lugar de cuidados a largo plazo, como un asilo, como ya le había dicho. Lugares como estos son áreas donde el COVID-19 se puede transmitir muy fácilmente y muy rápidamente. Por lo tanto, necesitamos saber esa información acerca de los casos. Instrucciones para el monitoreo y el aislamiento. Va a aconsejar a este caso que se autoaísle inmediatamente. Eso significa que el caso debería de estar en una habitación por sí mismo o por sí misma. En el mejor de los casos, que alguien les proporcione alimentos y que nunca tengan que salir a menos de que sea por una razón de emergencia médica. El autoaislamiento significa que la persona se tiene que mantener en su casa, sin salir al menos que tenga una emergencia médica. Si el caso o la persona enferma se niega a aislarse voluntariamente, varios estados tienen la autoridad de hacerlo obligatorio para estos casos. Normalmente esto no sucede, pero puede sucederle en una llamada telefónica. Si ese es el caso, hágaselo saber a su supervisor. Algunos estados lo hacen obligatorio, pero otros no. Todo depende de la jurisdicción en la que trabaje y el protocolo específico. Usted va a educar al caso, el paciente, sobre los síntomas de nuevo, y también los síntomas que requieren atención médica inmediata. Los pacientes, tienen que entender la diferencia. Los casos que no tienen un proveedor de atención médica necesitan ser vinculados a un proveedor de telemedicina o a consultas telefónicas. Tenemos que asegurarnos de que estos casos o pacientes tengan un enlace para contactar a un profesional médico. Eduque al caso o al paciente de cómo evitar el contagio a otras personas que viven en su mismo hogar. Muchas veces la gente no vive sola, así que tenemos que educarlos en lo que tienen que hacer para evitar más transmisiones de la enfermedad. Le proporcionaremos unos documentos en PDFs
después de este video, así que déles un vistazo a ellas. Asegúrese de que los documentos se proporcionen en el idioma nativo del caso, si eso es posible. Estos son los enlaces o los links para estos documentos. 10 maneras de monitorear síntomas en casa y qué hacer si uno está enfermo. El siguiente paso es evaluar las necesidades de apoyo para el autoaislamiento. Se le van a hacer preguntas a los casos que son personales. Aquí es donde entra en juego esa relación, esa confianza, porque muchas de esas personas son muchas de estas preguntas son bastante personales y a veces la gente se opone a darle una respuesta. Algunas consideraciones serían: ¿tiene el paciente o caso acceso a una habitación y un baño? ¿Tiene acceso a comida y agua? ¿Expresa el paciente miedo al abuso o a la violencia doméstica si se aísla en su casa? ¿El cuidado de los niños o de los ancianos afectaría su capacidad de autoaislamiento? ¿Serán necesarios los servicios sociales o vivienda alternativa para apoyar a alguien que no pueda autoaislarse? Debe de capacitarse bien para asistir al cliente en base a las respuestas, ya que cada jurisdicción va a tener diferentes recursos disponibles o una manera diferente de manejar las respuestas a estas preguntas. Todo depende de su jurisdicción. Recuerde, esto está dirigido a los pacientes que son médicamente estables para autoaislarse en su casa u hogar. Si no pueden autoaislarse en casa o es una emergencia, es entonces cuando tenemos que recomendar que vayan al hospital. Muchas jurisdicciones están proporcionando este kit o estuche del COVID-19, que incluyen cubiertas de tela lavables para la cara, un cubrebocas o mascarillas o cubrebocas, guantes, un termómetro digital, un desinfectante de manos a base de alcohol, jabón, materiales de educación sanitaria para el COVID-19, instrucciones para limpieza y un número de teléfono para asistencia. El siguiente paso es la obtención de contactos. Vamos a recapitular la definición de un contacto cercano en este contexto. Un contacto cercano es alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante un total de 15 minutos o más en un periodo de 24 horas a partir de 2 días antes de la aparición de la enfermedad, o en caso de pacientes asintomáticos, 2 días antes de la obtención de la muestra hasta el momento en que se aísla al paciente. Esto es porque una persona infectada, o sea, un paciente, puede propagar el COVID-19 desde 48 horas, aproximadamente 2 días, antes de que haya tenido algún síntoma o haber recibido un resultado positivo en la prueba del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Otra cosa que hay que mencionar aquí es que no importa si una persona llevaba una máscara o cubrebocas o la gente a su alrededor llevaba una máscara o cubrebocas. Si una persona estuvo a menos de 6 pies
aproximadamente 1.8 metros, durante 15 minutos, independientemente de que llevaran una máscara o cubrebocas, se es considerado un contacto. La gente o el caso no está obligada a contar lo que hicieron en los últimos 2 días o a todos con los que tuvieron contacto. Esto es voluntario. Algunas personas no van a querer dar esa información por razones personales o tal vez tienen una razón alternativa por la que no quieren dar esa información. Pero no es obligatorio, es voluntario. Es también importante que el investigador del caso explique por qué se están obteniendo e identificando contactos cercanos y asegure al paciente o al caso que su identidad no será revelada. Finalmente, el investigador del caso utiliza la información de la entrevista para determinar lo que se llama la ventana de obtención o identificación de contactos. Esta ventana es el periodo de tiempo en el que el paciente o caso era infeccioso y no estaba aislado. Para obtener contactos de un cliente o un caso con COVID-19 confirmado o probable, el investigador del caso deberá determinar primero la ventana de identificación y obtención de contactos apropiada. Una evaluación de los síntomas del COVID-19 del cliente o el caso ayudará a identificar el periodo infeccioso. Basado en esa información, la ventana de obtención e identificación de contactos es el periodo de tiempo en el que el cliente o el caso fue infeccioso y no estaba bajo aislamiento. Si hay contactos adicionales durante el aislamiento, como contactos en el lugar, en el hogar, personas que viven en casa, esos contactos también deben ser obtenidos. Para un cliente un caso con COVID-19 que es sintomático, un investigador del caso debe obtener todos los contactos cercanos desde 2 días antes de la aparición de cualquier síntoma hasta el comienzo del aislamiento. Para un caso con COVID-19 que es asintomático, un investigador del caso debe obtener todos los contactos cercanos desde 2 días antes de la fecha de la muestra obtenida de la prueba positiva hasta el comienzo del aislamiento. Es muy importante explicar por qué se están obteniendo o identificando los contactos cercanos. Se están obteniendo esta información de los contactos porque ahora mismo es uno de los principales métodos para reducir la propagación del COVID-19 en el mundo. No hay ninguna vacuna en este momento y no hay ninguna manera médica de detener este virus. Así que lo que podemos hacer como personas es distanciarnos socialmente, lavarnos las manos, usar una máscara facial o cubrebocas. Este rastreo de contactos tiene que ser rápido y eficiente para que las personas sepan de inmediato qué pueden hacer, que pueden haber estado expuestas al virus y pueden ponerse en cuarentena o aislamiento según sea necesario. ¿Okay? Voy a repetir esto porque es muy importante. Este rastreo de contactos tiene que ser rápido y eficiente para que las personas sepan de inmediato, ¿okay?, que pudieron haber sido expuestas al virus y que puedan ponerse en cuarentena o en aislamiento inmediatamente según sea necesario. Como mencioné anteriormente, es importante asegurarle al paciente o al caso que no se mencionará o revelará su nombre a los contactados. De hecho, eso sería una violación a la privacidad del paciente.
uno no va a llamar a un contacto y decirle, tal persona, fulanito de tal, dijo que usted estuvo con ella y que ahora esa persona ha dado positivo al COVID-19. La conversación con el contacto cercano sería más o menos así. Hemos recibido información de que usted podría haber estado en contacto con alguien que dio positivo en la prueba del COVID-19. Pero eso sí, los nombres nunca serán revelados o verbalizados. Preguntas acerca del caso. Como puede ver, necesitamos buenas habilidades de comunicación, una buena relación y haber creado confianza con el paciente o con el caso. ¿Con quién vive? ¿Vive con su esposa o pareja? Estas son preguntas para el caso. ¿Cuánta gente vive en su casa? ¿Cuántas parejas íntimas tiene? ¿Ha tenido contacto cercano con alguien, incluyendo compañeros de trabajo? ¿Estuvo en un ambiente comunitario en el que pudo haber estado expuesto? Como por ejemplo el transporte público, centros comerciales, lo que se les llama el mall, eventos sociales o comunitarios muy poblados, etcétera. Si alguien estuvo en un evento o entorno comunitario, asegúrese de obtener el nombre y la dirección de ese entorno comunitario. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí el paciente o el caso? La fecha en que estuvo ahí el paciente o caso. Porque estos son entornos en los que se reúne mucha gente. El establecimiento debería de ser comunicado y que hubo un contagiado ahí en ese recinto para evitar una transmisión en el futuro. Este es usted en investigación del caso, obteniendo e identificando contactos del caso. Preguntas serían, ¿cuál es el nombre del contacto? ¿Cómo podemos localizar al contacto? ¿Cuál es el número de teléfono? La dirección del correo electrónico del contacto. ¿Cuál fue el lugar de la exposición? Estas son preguntas que le hará usted al caso o al paciente para la obtención e identificación de los contactos, para conseguir los contactos del caso. Otras preguntas serían, por ejemplo, cuál es el entorno laboral y la ocupación del contacto y si el contacto pueda tener alguna condición médica o un riesgo, un factor de riesgo. Otro escenario que puede presentarse es una entrevista con un representante o apoderado de un contacto. Esto en inglés le llaman proxy interviews. Esto ocurre cuando el caso o el paciente no puede proporcionar la información. Esto es algo desafortunado, pero para algunos ejemplos podrían ser que el caso o el paciente haya fallecido, o tal vez esté entubado, o tal vez esté inconsciente, o podría ser un niño o una niña, un menor de edad. Su supervisor tendrá acceso al protocolo dependiendo de la jurisdicción en la que usted trabaje. Paso número 4. Seguimiento del caso y monitoreo médico. Esto es realmente muy importante porque esa primera llamada telefónica o la primera comunicación que usted tenga con el caso no siempre logrará obtener toda la información necesaria. Por eso el seguimiento es muy importante. El caso o el paciente podría estar un poco confundido por la naturaleza de la llamada y estará tratando de asimilar toda la información y cómo se va a autoaislar durante los 2 días. Esto usualmente pasa en la primera llamada. Pero durante las llamadas subsecuentes, el caso puede llegar a recordar algunos detalles más y proveer más información. Algunas cosas de las que podría querer hacer
un seguimiento serían acerca de la aparición de los síntomas, más información acerca del trabajo u ocupación del caso, las interacciones en el trabajo, información acerca del transporte de ida y vuelta del trabajo, de las actividades sociales y recreativas del caso, etc. En cuestión del monitoreo médico, ¿va el paciente o el caso ser monitoreado diariamente? ¿Compartir reportes acerca de su temperatura o síntomas? Por ejemplo, los estaremos llamando diariamente. O, si eso no es factible o no es posible, ¿qué les podemos proporcionar para que se automonitoreen diariamente y para que se comuniquen a distancia con los profesionales de la salud? Para que sepamos que estas personas están bien. Seguimiento adicional del caso. Este paso es necesario si un paciente está siendo trasladado de una instalación o un centro a otro. Algunos ejemplos, por ejemplo, es del hospital al hogar o de una institución correccional al hogar. El motivo de este seguimiento es para proteger a la comunidad a la que se están haciendo la transición. A la que se está haciendo la transición. Por ejemplo, un paciente de edad avanzada podría pasar del hospital a un centro de atención o cuidados a largo plazo. Tenemos que asegurarnos de que el paciente no propague la enfermedad a las otras personas de la comunidad de esa institución de cuidados a largo plazo. Y luego el último paso, la descontinuación o el fin del autoaislamiento. Esto difiere de caso a caso, o sea, es diferente de un caso a otro caso. Las decisiones para que los profesionales de la salud vuelvan a trabajar deben ser tomados en el contexto de las circunstancias locales, por ejemplo. ¿Cuándo terminar el aislamiento? El CDC recientemente modificó esta información. Se basaba en las pruebas anteriormente. Ahora se basa en los síntomas. Ya cubrimos esta parte en el módulo anterior, pero vamos a regresar otra vez, ya que es un punto importante. Este escenario asume que la persona fue capaz de autoaislarse en casa y que tuvo síntomas de leves a moderados. El criterio sería el siguiente. El aislamiento se acabaría 10 días después del inicio de los síntomas. Si ya no hay fiebre por cuando menos 24 horas sin ayuda de medicinas. Y recuerde que la fiebre se define como una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más. Y si los síntomas han mejorado. Si el caso o paciente fue asintomático, el criterio para terminar el aislamiento es que hayan pasado 10 días desde su primera prueba de COVID-19 positiva. Y eso es asumiendo que aún no se desarrollaron síntomas. Ahora, para los pacientes o casos con síntomas severos o pacientes inmunocomprometidos, esto también ha cambiado recientemente, según el CDC. Necesitamos que hayan pasado de 10 a 20 días desde la fecha de la aparición de los síntomas, cuando menos 24 horas sin fiebre y sin ayuda de medicamentos, y que los síntomas hayan mejorado. Sin embargo, es recomendable que consulte a su médico o proveedor de salud, ya que ellos determinarán cuándo debe salir del aislamiento. Si asintomático, de 10 a 20 días después de la primera prueba positiva.
Este protocolo está hecho para proteger al paciente o al caso, para que no vuelva a la comunidad y se contagie de nuevo, muy posiblemente por ser inmunocomprometido o inmunodeprimido. También hay algunas estrategias basadas en las pruebas que se pueden considerar y que se basan en lo que su proveedor de atención médica indique. Por lo tanto, si usted fue un caso grave o inmunocomprometido, estos son los nuevos criterios para poner fin al autoaislamiento. Estos fueron los pasos principales para una investigación del caso. Recuerde, la investigación del caso es crucial, importantísima, para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Aquí tenemos un diagrama de flujo. Vamos a repasarlo. ¿Okay? Este es el flujo de trabajo de la investigación del caso COVID-19. Primero, el resultado positivo de la prueba o el informe del caso COVID-19. El caso es reportado al Departamento de Salud. Se inicia un autoaislamiento. El caso es ingresado en el sistema de datos. El caso es clasificado para la asignación. El caso es después asignado. El paciente es entrevistado. Se confirma el resultado de la prueba al paciente. El paciente indica o identifica todos los contactos. Esto sería la obtención e identificación de los contactos. Se refiere el paciente al médico si hay síntomas graves. Se refiere al paciente a los servicios de apoyo. El paciente continúa con el autoaislamiento. El seguimiento diario del paciente. Se refiere al paciente a un médico si los síntomas empeoran. Y finalmente, el paciente descontinúa el autoaislamiento. Esa fue una traducción de lo que usted ve en este flujo de trabajo en la investigación del caso. Para más información visite las páginas del CDC a continuación para saber qué es una investigación de un caso, para saber las características de un rastreador de contactos o investigador de casos, o si quiere saber más acerca de la información clave para recopilar durante la entrevista del caso. Eso es todo por el módulo 3.1. Nos vemos en el módulo 3.2.